eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el creador del universo, de los cielos y de la tierra, y todo está sujeto a tu preciosa voluntad. Amén. Amén. Amigos y familia, la predicación del día de hoy, estamos continuando con Primera de Juan. Estamos estudiando la carta de Primera de Juan y el capítulo 3, con el cual continuamos en esta preciosa carta, empieza con el versículo 1, que el versículo 1 es importante dejar sumamente claro. ¿Y por qué? Porque día con día, como les decía hace rato, va creciendo una oposición a las cosas de Dios. Va creciendo una oposición a la palabra de Dios. Van fortaleciéndose doctrinas, filosofías que tienen todo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y es una ola que va creciendo y va a crecer y va a crecer más. El día de hoy nosotros, como hijos de Dios, estamos intercediendo, estamos tratando de detener muchas falsas filosofías, falsas doctrinas, falsas cosas. ¿Y detener cómo? No, esta guerra que estamos librando, nuestras armas es la predicación del evangelio y la oración. Literalmente el día que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, empezó una guerra dentro de nosotros, y el enemigo, nos pusimos en esa brecha, y el enemigo, Satanás, se va sobre aquellos que son hijos de Dios. Y en esta guerra no puedes estar pasivo. O avanzas en el territorio enemigo o retrocedes. Cuando tú y yo decidimos entregarle nuestra vida al creador del universo, empezó esta guerra con nuestros miembros, con nuestras tradiciones, con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias, con lo que tú y yo creíamos, con nuestra carne también, con nuestras debilidades, con nuestros sentimientos, con muchas cosas. Y Dios empieza poco a poco a moldearnos y a cambiarnos y a transformarnos. Como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. ¿Sabes? Estamos literalmente en un punto donde tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, si le creemos a Dios o no, porque no podemos estar pasivos y no podemos estar en término medio, ¿no? O estamos con Jesús o no. Jesucristo fue el más tajante de todos. La gente no le gusta escuchar esos versículos donde Jesús fue sumamente claro. El que no está conmigo, contra mí es, dice Jesucristo. Muchos dirán que Jesús es un fanático entonces, ¿no? Que es un radical. Exacto, es un radical. Y les voy a platicar por qué. Dios, antes de todo, solo existía Dios. No existían las galaxias, no existía el universo, no existía la materia, no existía la energía, no existía el espacio, no existía el tiempo, no existía nada, solo Dios, el eterno, el todopoderoso. Pero Dios le plació crear el universo, es decir, la materia, el espacio, el tiempo. Y creó la materia sujeta al tiempo y que ocupara un espacio. Y Dios, el creador del universo, el diseñador de todo, empezó a crear constelaciones, galaxias, empezó a crear las moléculas, los átomos, empezó a crear las proteínas, empezó a crear los bosques, los árboles, los mares, los animales. Dios, el creador de todo, empezó a crear. Y Dios, al final de esa creación, en el sexto día, crea a su ser amado, al ser humano. Dios crea al ser humano para tener una relación con Él, para tener una relación de padre e hijo, una relación de amor del creador con su creación. Y todo lo que creó lo puso a disposición, lo puso bajo la autoridad de Adán. Y le dijo a Adán, sobre todo esto, tú vas a gobernar.
Pero Adán y Eva le dieron la espalda a Dios. Y esa historia la conocemos. Decidieron creer lo que la serpiente les dijo en vez de lo que Dios les dijo. Decidieron desobedecer a Dios, rebelarse contra la autoridad de Dios y emprender su propio camino. Ahí entró el pecado al mundo, entró por primera vez el miedo, entró por primera vez la envidia, los celos, la codicia, entró por primera vez el asesinato, y ahí empezó el ser humano a desviarse. Y el ser humano desde entonces hasta la fecha ha decidido tomar sus propios caminos, ha decidido crear sus propios medios para sentirse bien, ha decidido tomar sus propios caminos para creer que él está bien, pero sin Dios. Y de ahí empezaron todas las generaciones dándole la espalda a Dios, a crear figuras de barro, figuras de oro, a adorar a la creación antes que al Creador. No es nuevo para nosotros saber que antes adoraban al sol, a la luna, y las cosas dices, bueno, esos eran nuestros antepasados. No, al día de hoy sigue siendo lo mismo. Los 4 elementos. Ahí me tienes a mí con la greña larga, descalzo en un cerro, en la madrugada, en el amanecer, agarrando energía, ya sabes, ¿no? ¿Me puedes imaginar? Ese era yo. Yo andaba en el teatro antropocósmico y andaba bien clavado y todo ese rollo, pero ¿sabes qué? Cuando te pones a leer literalmente Romanos, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice, ¿sabes qué? Que el ser humano le ha dado la espalda al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y ha preferido adorar a la creación antes que al Creador. Y el día de hoy no es diferente. Nos encontramos filosofías, doctrinas, religiones que exaltan no solo a la creación, algunos a la naturaleza, otros a la energía, otros a los colores, otros al ser humano, y ponen al ser humano como wow, él es el elegido, él es al que debemos de seguir, él es el maestro, él es el... Pero todos somos creación de Dios, y Dios dice que solo a él debemos de adorar. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que cada vez se va a complicar más las cosas, cada vez va a ser más difícil, cada vez este mundo se va a apartar más y cada vez va a ser más intolerante al nombre de Jesucristo y al nombre de la palabra de Dios, a la Biblia. Pueden tolerar todo lo que tú quieras, pueden tolerar todo. Este mundo alejado de Dios cada vez va a tolerar más y más y más cosas ajenas a Dios. Pero lo que tenga que ver con Dios y con el nombre de Jesucristo vas a poner incómoda a la gente. Inténtalo. En una reunión empieza a platicar de lo que quieras, de la energía, de la naturaleza, de los colores, de los grandes hombres, los grandes filósofos, los grandes pensadores. Pero dentro de esa plática después empieza a hablar de Jesucristo. Y vas a ver cómo la gente se incomoda en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué incomoda a la gente tanto la Biblia? ¿Por qué incomoda tanto? ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Jesucristo echa fuera demonios. El nombre de Jesucristo nos confronta con nuestro pecado. Pero todas las filosofías y doctrinas y religiones muchas veces no te confrontan. No importa que seas fornicario, no importa que tú seas infiel, no importa que tú seas un mentiroso, un tranza, tú vente a tu espacio y ten paz. Pero Jesucristo y su palabra sí nos confronta y nos dice o eres o no eres. Y en esta época donde tantas filosofías han surgido, nos encontramos estudiando la carta de primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1 dice algo muy importante. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Es decir, ¿sabes qué? Aquí está hablando el versículo 1 de que somos llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Y ahorita no es nuevo, pero algo que todos hemos sido inculcados y todos hemos sido enseñados es que todos somos hijos de Dios.
Y lo creemos fielmente, ¿no? Es que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y nos vamos a dar cuenta en este estudio el día de hoy que tú vas a tener que tomar una decisión. Déjame decirte que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que tú puedes poner junto con todos los demás, el Corán, el Ramayana, no sé, tantos libros que presuman ser sagrados de cualquier religión. Y ponlos a examen, ponlos a prueba. ¿Quiénes de ellos presentan evidencia? Porque podríamos también hablar de, no sé, de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero dices, ¿pero qué evidencia hay? Es una historia creada por alguien que tuvo creatividad. Y tristemente el día de hoy muchas personas creen en cosas que no tienen sustento. Jesucristo es un ser histórico que vivió, que todos supieron que murió públicamente, pero también que resucitó. ¿Y cómo que resucitó? Es un tema maravilloso que ahora en la Pascua vamos a estudiar otra vez a profundidad. Pero que haya evidencia sobrenatural, evidencia. No falsas teorías, teologías o ideologías, o no, evidencia, algo sustancial, algo que es real, algo que es neta. Y una de las cosas que yo hice y que posteriormente vamos a volver a estudiar es qué evidencia hay de la Biblia versus todos los libros que presumen ser sagrados. Y la Biblia se levanta sobre todos los demás con evidencia sobrenatural de que ningún ser humano pudo haber escrito la Biblia, ningún ser humano, porque te presenta evidencia sobrenatural. Y tiene un líder político en Europa muy poderoso que va a unir a todas las naciones. Va a unir y va a gobernar o a 10 países o va a gobernar a 10 bancos, todavía no se sabe bien, pero él va a gobernar a 10 potencias que van, y con esas potencias va a gobernar el mundo entero, el anticristo. Y este anticristo va a tener el poder político y económico del planeta entero, al grado de que él va a mandar a hacer o un chip o algo, una marca, dice, que el anticristo, que nadie va a poder comprar. Tú y yo no vamos a poder ir a Walmart o a ningún súper a comprar comida si no tenemos esa marca. Nadie va a poder vender ni nadie va a poder comprar nada si no tiene esa marca. Y ese control lo va a tener el anticristo, pero algo muy importante, que el anticristo va a tener a un palero, va a tener a un falso profeta, le llama la Biblia, va a tener a un líder religioso que va a unificar a todas las religiones, a todas las filosofías y va a decir todos somos uno. Y va a llevar toda esa adoración ¿a quién? Al anticristo. A que todas las filosofías, todas las religiones se unifiquen exaltando a ese gran político. Y todo esto la Biblia te lo dice. Te habla del pasado, te habla del presente y te habla del futuro la Biblia, con evidencia. Profecías que se cumplieron a la perfección en Jesucristo. Profecías que se escribieron 700 años antes de Cristo y que se cumplieron en Jesucristo al pie de la letra. Al grado de que hasta los críticos dicen, no, es que esto no pudo haber sido escrito antes de Cristo. Esto alguien lo escribió después de Cristo. Como el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Isaías. Pues dile al pueblo judío que ellos, en el Tanaj está precisamente Isaías, está Daniel, y está, por ejemplo, el libro de Daniel fue escrito 700 años antes de Cristo. Presenta evidencia. Ahora el punto es, la Biblia con evidencia, con sustento, no es con lo que yo les diga, amigos. Lo que yo les digo lo puedes aceptar o lo puedes rechazar, no pasa nada. Pero lo que Dios dice en su palabra, delante de Dios yo soy responsable de cada palabra que va a salir esta mañana de mi boca. Y un día yo voy a rendir cuentas a Él. Todos los que estamos aquí estamos de paso. Todos los que estamos aquí estamos de paso. Y un día tú y yo vamos a dejar este cuerpo. Y un día tú y yo vamos a rendir cuentas al Creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra, al Creador de la energía, al Creador del ser humano, al Creador de la naturaleza, al Creador de los colores, al Creador de todo que está bajo sus pies. Y aquí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Es decir, aquí hay una separación muy clara que hace la Biblia. El apóstol Juan está haciendo una separación. Uno, los hijos de Dios, y otro, el mundo que no le conoció a Él y que no nos conoce a los hijos de Dios. ¿A qué se refiere con este mundo? Y vemos en Juan capítulo 14, precisamente Jesús está hablando con sus discípulos, y uno de sus discípulos, Judas, precisamente hace también esta separación. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que te va a manifestar a algunos seres humanos, pero a otros seres humanos no se va a manifestar? Y la respuesta de Jesucristo nos da la clave de todo. Dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, Jesucristo dice, ¿sabes cuál es la gran separación? Aquellos que aceptan la palabra de Jesucristo y aquellos que rechazan la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, si aceptas mi palabra, no estás aceptando mi palabra, sino la palabra del Padre. Pero si rechazas mi palabra, dice Jesús, no estás rechazando mi palabra, sino estás rechazando la palabra del Padre, porque Él fue el que me envió. Aquí claramente hace una separación, los que son del mundo y los que son hijos de Dios. Y la gran diferencia es aquellos que aman la palabra, que buscan la palabra y que obedecen la palabra del Señor. Y vas a ver ahorita varios pasajes, y vamos a ver varios pasajes, hay mucho que leer. ¿De qué? Precisamente de que quién es el Dios de la Biblia y quiénes son estas filosofías y doctrinas que nos han enseñado. Y tú vas a tener que tomar una decisión en tu vida. Delante de Dios, saliendo de aquí, la pelota está en tu cancha. Siguiente dice, todos somos hijos de Dios. Esa es una frase muy común. Todos somos hijos de Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones te muestran un aspecto del Creador, del Eterno, del Todopoderoso. Todas las religiones y filosofías te llevan a Dios. Tenemos que partir de que tú y yo hemos sido enseñados en un humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es que literalmente el hombre es el centro de todo. En el humanismo yo soy el importante y todo lo demás está para servir al hombre. Aún las religiones, el humanismo te enseña que la meta del ser humano es ser feliz. La meta del humanismo es la autorrealización, la autosatisfacción. Y dentro de eso, partiendo del humanismo, empiezan todas esas filosofías que te dicen, ¿sabes qué? La religión que a ti te acomode, esa es la correcta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el importante eres tú. Es decir, la filosofía que a ti te acomode, la religión, el pensamiento que a ti te acomode y que te haga feliz a ti, ese es el que ahí estás bien tú. Eso es el humanismo que nos han enseñado. De ahí parten muchas filosofías y muchas doctrinas, donde el centro de todo es el hombre. Grave error. Grave error. Y vamos a ver algunas y sus consecuencias. Las enseñanzas clásicas de filosofías y religiones. Y seguramente te vas a identificar con algunas de las frases, si no es que con muchas de estas. ¿Por qué? Porque yo estas frases las escribí no porque las escuché, sino porque yo las decía. Yo las enseñaba, o no que las enseñara, sino que yo le decía a otros, ¿no? El hombre en su naturaleza es bueno. Todos somos buenos. No, nos echamos a perder en el camino. Pero todos en nuestra naturaleza somos buenos. Eso yo lo creía. Sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón. Sé fiel a ti mismo. ¿Te suenan? Esas frases surgen del humanismo. Ahora, por eso es que muchos acaban dejando a su esposa para irse con otra más joven. Es que tengo que ser fiel a mí mismo, ¿no? Y tengo que seguir a mi corazón y mi corazón está con ella. Yo estoy bien, tú estás bien, es decir, todos estamos bien. Y es increíble porque cuando tú estudias la palabra de Dios, Dios te dice, yo estoy bien, tú no. Para acabar rápido. Y dice,
La verdad es relativa, ¿no? Es lo que nos han enseñado y lo que llegamos a creer. La verdad es relativa. Si tú no ves por ti, nadie lo hará. Libera el yo. You are free. La solución está en ti, en el campeón que llevas dentro. Libera tu potencial. Libéralo. Hay muchos mediadores para llegar a Dios. Te puedo citar N cantidad de mediadores para llegar a Dios. Todas las religiones te enseñan algo de Dios, ¿no? Es decir, es como un aspecto cultural diferente del mismo Dios. La salvación está en ser bueno, ¿no? Todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado alguna de estas frases? Yo todas, y yo las creía y las decía. Yo tuve que tomar una decisión, familia preciosa y amigos, porque cuando estudias la palabra de Dios, que presenta evidencia sobrenatural de qué es la palabra de Dios, choca con todo lo que a veces hemos creído, choca con todo lo que a veces hemos abrazado, nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestras tradiciones. Y tú tienes que tomar una decisión en tu vida. O le crees a la palabra de Dios, o sigues tu camino apartado de la palabra de Dios. ¿Qué enseña Dios de todo esto? Vamos a ver. Fíjate, el corazón del hombre es engañoso, es lo que enseña la palabra de Dios. El corazón del hombre es malo. Y cuando alguien te dice, sigue tu corazón, te está diciendo, no, pues vete al hoyo. Porque el corazón del hombre es malo, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Ahí está, andar con sabiduría. Exacto, lee Proverbios capítulo 1 o 2. Porque ¿sabes cuál es la sabiduría? El temor a tu Creador, la sujeción a su autoridad. Dice el principio de la sabiduría, el inicio para poder tener sabiduría es sujetarte bajo la autoridad de tu Creador. Proverbios 1 y 2, ese es el contexto. Entonces cuando dice, pero anda con sabiduría, el que anda con sabiduría será librado. Claro, el que se pone bajo la autoridad del Creador del universo, ¿sabes qué? Es una persona sabia. Pero el que anda siguiendo su corazón, nuestro corazón es voluble, nuestro corazón es engañoso. Hoy amas a una persona y mañana se te revuelve el estómago al verla. Y al rato otra vez, ya pasó, ¿no? El corazón del hombre es engañoso. Por esto, esta frase que dice, sigue tu corazón, sé fiel a ti mismo, y todas esas filosofías y doctrinas que nos han enseñado, que vienen tatuadas en el humanismo. Por eso es que, ¿qué justificación le puedes decir a una persona? No te divorcies. Séle fiel a tu esposa. Séle fiel a tu esposa. Séle fiel a tu esposa. Pero ¿cómo? Si mi corazón ya está con esta chavita. ¿Qué le vas a decir, esposa que crece en el humanismo? ¿Qué le vas a decir, esposo mío, séle fiel a tu corazón? Sé fiel a ti mismo. ¿Verdad que no le dirías eso? ¿Sabes qué, naco? Olvídate. Estamos casados, tenemos hijos. ¿No te cae el 20? Madura. ¿Sabes qué? La paz en tu corazón. No confíes. Confía en Dios, en su palabra. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Mateo 15, fíjate, está bien grueso. Mateo 15 versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sabes quién está diciendo esto? Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15 versículo 19, del corazón sale todo esto. Y cuando este mundo nos enseña, sigue a tu corazón, ¿qué te está diciendo? Séte fiel a ti mismo. Y todo eso que nos enseñan, ¿sabes por dónde vas? ¿Te fijas cómo la palabra de Dios es muy diferente a lo que nos han enseñado? El hombre es de naturaleza malo, la palabra de Dios lo enseña. No somos buenos, familia. No somos buenos. Desde bebés yo veía a mis hijitos y yo decía, mi pecadorcito chiquito. Los bebés,
¿Quién nos enseñó a ser egoístas? ¿Tú enseñas a los hijos a ser egoístas? Díganme un padre que quiere maleducar a sus hijos. ¿Cuál es nuestra chamba? Educarlos. ¿Por qué los tenemos que educar? Porque no son educados. ¿Por qué les tienes que enseñar a no mentir? Porque mienten en su naturaleza. ¿Alguien de ustedes le enseñó a su hijo a mentir? No. ¿Cómo es que miente tu hijo? ¿Quién le enseñó? Está en nuestra naturaleza. ¿Tú le enseñaste a tu hijo a ser egoísta? ¿O tuviste que enseñarle a tu hijo a que prestara sus juguetes? ¿Por qué tuviste que enseñarle a tu hijo a que prestara sus juguetes? Porque nuestra naturaleza es egoísta. Puede haber 700 juguetes aquí y 3 niños, pero se acaban peleando por el mismo juguete. Es nuestra naturaleza y la misma palabra de Dios nos lo enseña. Romanos capítulo 7 versículo 18, porque yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, San Pablo, you know what I mean? Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mí, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo diciendo eso, el mal está en mí. Ahora, si tú eres más chido que San Pablo, pues mis respetos, ¿no? Te presto el micro. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los de las naciones, a los goíns, que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios lo enseña así. El versículo 23 de Romanos capítulo 3, ¿no? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Isaías capítulo 64. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. La mejor obra que tú puedas imaginarte que tú hiciste, que vendiste, no sé, tu colección de Star Wars, ¿no? Y con eso le diste comer a los niños de la calle y todo, pues sabes que son trapos de inmundicia para Dios. Porque no hay ninguna obra para Dios que nosotros podamos hacer para ganarnos algo de Él. Brother, ¿con qué podemos comprar la sangre de su único Hijo? ¿Con qué podemos comprar la sangre de Cristo en la cruz? ¿Qué obra que tú puedas hacer o que yo pueda hacer puede comprar una gota de la sangre del único Hijo de Dios clavado en la cruz por nuestros pecados? Todas nuestras obras son insuficientes. La única obra perfecta es la de su Hijo Jesucristo en esa cruz. En nosotros no hay fuerza, ni sabiduría, ni potencial. Aunque nos quieran decir que somos unos campeones y que somos Juan Jamaney y que nosotros, y que mira dentro de ti y explota el potencial que hay dentro de ti, y todo eso que nos lo venden y a veces nos la tragamos. La palabra de Dios dice, ¿sabes qué es? Sin mí no puedes hacer nada, dice Dios, el creador del universo, Jesucristo mismo. Juan capítulo 15 versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano es la rama que sale de la vid y es donde salen las uvas. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice Jesús? Nada podemos hacer. Nada, familia preciosa. Y el espíritu del anticristo, como ya lo estudiamos, es: tú puedes tener paz, pero sin Cristo. Tú puedes proveer para tu hogar, pero sin Cristo. Tú puedes tener gozo, pero sin Cristo. Tú puedes tener esto, pero sin Cristo. Tú puedes ser hijo de Dios, pero no es necesario a Cristo. No necesitas a Cristo para ser hijo de Dios. Y Jesucristo está diciendo: separados de mí nada podéis hacer.
Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No eres Juan Camaney. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero este mundo nos enseña que la fuerza está en ti, que tú puedes, que mira dentro de ti, busca dentro de ti. Y alguien me dijo, es que me ando buscando a mí mismo. Yo también estuve en ese camino, anduve en filosofías, en un chorro de cosas. Y adivina qué, me encontré. Y qué susto me metí. Cuando te encuentras en neta, yo fui con Dios y le dije, Señor, muéstrame quién soy en verdad. Porque yo me veía al espejo y pues, ya sabes, ¿no? Ves tu currículum casi. Y en ese entonces pues era joven y tenía pelo, imagínate. Y no tenía panza, peor de vanidad. Y yo decía, ¿quién soy en verdad? ¿Quién soy? Muéstramelo. Vanidoso, soberbio, no podía perdonar, con resentimientos, con celos, con envidias, con coraje. Es la neta, es lo que somos. Es lo que somos. Y Dios es el único que transforma la naturaleza del ser humano. Creemos que somos mucho. Creemos que somos... Te crees tus títulos, te los crees. Te crees tus éxitos, te los crees. Te crees tu energía, tu fuerza, te crees tu belleza. Pero no eres nada de eso. Pero Dios nos enseña, separados de mí nada puedes hacer. Nada. También este mundo nos ha enseñado que hay muchos caminos para llegar a Dios. Muchos caminos para llegar a Dios. Muchos medios para llegar a Dios. Y fíjate, la palabra de Dios que dice que solo hay un camino y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Juan capítulo 14 dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos hay? Jesucristo dijo, yo soy uno de los caminos. No, dijo, yo soy el camino. Yo soy una de las verdades, porque la verdad es relativa. Jesucristo fue el único que dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Quieres tener vida? Fuera de Jesucristo no vas a tener vida. Fuera de Jesucristo no tienes vida. Él es la vida. Él es la vida. Y esa vida que aún después de la muerte física sigues vivo. El único que te da vida eterna. Jesucristo es el camino, no es uno de los caminos. Jesucristo es la verdad, no es una de las verdades. Jesucristo es la vida y no vas a tener vida fuera de Jesucristo. Y nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pésele a quien le pese. Y no te pelees conmigo, peléate con la Biblia. Y si no te gusta, arráncale esa página. Y tú vas a tener que arrancar muchas páginas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia está llena de que el único camino de salvación, de perdón y de vida eterna está en el Hijo de Dios y en su sacrificio en la cruz. Hechos capítulo 4, el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro, fíjate lo que le predicó a los sacerdotes. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quién es la piedra según Pedro? Jesucristo, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No existe. Y si alguien te dice que puede ser salvo a través de otro medio, te está mintiendo y te está mintiendo. El mismo Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Solo hay un camino de salvación. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre. El mismo Pedro está diciendo, ¿sabes qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién dio su vida por ti?
Solo uno, Jesucristo. Nadie más. ¿Quién dio su vida por ti? Solo uno. Todos esos medios, todos esos caminos no vieron por ti, no dieron su vida por ti, ninguno. Piensa en iluminados, piensa en maestros, piensa en profetas, piensa en discípulos, piensa en líderes, piensa en lo que tú quieras. Ninguno de ellos dio su vida por ti y ni podía. Y todos ellos están en su tumba al día de hoy. Solo hay uno que se levantó entre los muertos, solo hay uno que dio su vida por los cielos y se hizo hombre a través de la Virgen María. Solo hay uno. Y que desde que nació en ese pesebre en Belén, sus manitas de ese bebé estaban destinadas a ser traspasadas por los clavos para salvarte, para perdonarnos, para darnos vida eterna. Solo hay un camino de salvación. Y Jesucristo dice en Juan capítulo 6, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Jesucristo te dice: yo soy. Lo que tú estás buscando, Jesús te dice: yo soy. Necesito perdón. Jesucristo te dice: yo soy. Necesito esperanza. Jesucristo te dice: yo soy. Necesito fuerza, Señor. Necesito paz. Necesito propósito en mi vida. Necesito libertad de estas adicciones. Necesito libertad para poder perdonar y soltar el pasado. Jesucristo te dice: yo soy. Yo soy. Lo que tú y yo necesitamos, Él es. Y el espíritu del anticristo, que el día de hoy ya está entre nosotros y ha estado a lo largo de muchas generaciones, es que te dicen: tú lo que necesitas lo puedes tener, pero sin Cristo. No necesitas a Cristo. ¿Qué necesitas? Perdón, sin Cristo. Paz, sin Cristo. Mira, hazle así, 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 sin Cristo. Ese es el espíritu del anticristo que opera el día de hoy y ha estado operando. Y cada vez se va a intensificar más y se va a intensificar más. Y aunque haya muchos videos por las redes sociales diciendo que todos somos hijos de Dios y que todos y nos unamos, etcétera, ¿sabes qué? Si no tienes a Jesucristo, no puedes tener la salvación. La Biblia lo enseña así. Siguiente, todos somos hijos de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Gloria como qué? Como la del unigénito del Padre. Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 3, versículos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por Él. La palabra unigénito es la palabra monogenes, que significa único. Mono, uno. Genes. ¿Te fijas? Monógenes es la palabra unigénito. Un solo hijo. ¿Cuántos hijos tiene Dios? La Biblia lo enseña claramente. Uno. Un solo hijo tiene Dios. Entonces, nosotros, ¿qué onda? ¿Dónde cabemos? La respuesta está en la Biblia. Versículo 1 de Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Un mundo que rechaza a Jesucristo no le conoce y no nos va a conocer a nosotros. Y este mensaje es locura, es fanatismo. Romanos capítulo 8 versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción. ¿Tú a quién adoptas? ¿A alguien que es tu hijo? Yo no puedo adoptar a alguien que ya es mi hijo. Yo adopto a alguien que no es mi hijo. Ahí sí puedo adoptar. Tú y yo hemos sido adoptados como hijos por Dios. ¿A través de qué? Aquí lo dice. Haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. A herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de qué? De su único hijo. Dios solo tiene un hijo, pero extiende la adopción de hijos. ¿A quiénes? A los que tienen la fe puesta en el único Hijo de Dios. Por eso Jesucristo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gálatas capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Jesucristo. En Cristo Jesús. Tú y yo somos adoptados como hijos de Dios a través de la fe en ¿quién? En el Hijo de Dios. En el único Hijo de Dios, en Jesucristo. Juan capítulo 1. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Hablando de Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío le rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en Él, les dio la autoridad de ser hechos. No éramos, pero de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos antes? Creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y Dios llamó a Adán y a Eva, se reveló a ellos, les mostró su corazón, tenía una relación con ellos, pero el hombre se apartó de Dios y empezó a crear sus propios caminos, adorando a la creación antes que al Creador. Y cuando se desvió el pueblo y se desvió todas las generaciones apartados de Dios y empezaron su camino de maldad, de asesinatos, de envidias, de celos, de miedo, Dios fue por nosotros otra vez y eligió a un ser humano para volver a revelarse a Él y mostrarle su corazón, y a Él y a toda su descendencia. Y Dios entre todos los pueblos eligió a un pueblo insignificante, y de ese pueblo insignificante eligió a un ser humano que todavía creía en Él, Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dijo: de ti haré una gran nación. Y se reveló a Abraham, y Dios se le llamó a Abraham el amigo de Dios, y Dios tuvo una relación personal con Abraham. Y Abraham a su vez le habló
a su hijo Isaac, precisamente de su precioso Dios. Isaac a su vez a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, que son las famosas 12 tribus. Y Dios después, cuando bendijo a Jacob, le cambió su nombre, le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y le cambió el nombre a Jacob, y Jacob cambió su nombre por Israel. Y esos 12 hijos que tuvo Jacob ahora son los 12 hijos de Israel, y de ellos tuvieron descendencia. Y ahí vinieron las 12 tribus o 12 generaciones diferentes de Israel o de Jacob. Y Dios se reveló a ellos y se mostró a ellos. Y de entre ellos se empezaron a alejar de Dios también y acabaron esclavos en Egipto. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, los alcanzó aún en Egipto. Eligió a Moisés, y a Moisés lo usó precisamente para sacar a su pueblo de esa esclavitud. Y volvió Dios a buscar al hombre y usar precisamente a Moisés para revelarle su palabra a su corazón. Y que cuando sacó al pueblo de Israel, o al pueblo descendientes de Israel, que es Jacob, cuando sacó al pueblo, Dios les dio mandamientos, les dio ordenanzas, les dio un plan de vida. Dios les mostró qué me gusta y qué no me gusta, qué es lo que es para tu bien y qué es lo que es para tu mal. Y les dio leyes y ordenanzas para que fueran un pueblo sano y civilizado, en medio de un mundo que estaba adorando a la creación y no al Creador. Y Dios se reveló a ellos. Y mientras todos los demás pueblos adoraban figuras de barro, adoraban la naturaleza, adoraban otras cosas, Dios seguía revelándose al pueblo de Israel. Y a través de ellos empezó a dejar mandamientos e instituyó precisamente leyes y ordenanzas para salvar a su pueblo. Y también les dio una encomienda, la misma que le dijo a Abraham: en ustedes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se está cumpliendo y se ha cumplido la palabra del Señor. Porque el día de hoy tú y yo, siendo gentiles, apartados, y yo soy muchos, como muchos de nosotros, yo nunca había leído la Biblia. Nunca. Yo no tengo toda mi vida de esto. Yo tengo poco estudiando las Escrituras. Pero Dios se ha revelado a nosotros. Ha transformado nuestras vidas, ha salvado nuestros matrimonios, le ha dado sentido a nuestras vidas. Y el día de hoy puedo ver el mundo a colores. El día de hoy puedo entender muchas cosas, porque la palabra de Dios está siendo revelada a cada uno de nosotros. Pero aún así, aunque tú y yo estamos conociendo de la palabra de Dios, el día de hoy el mundo cada vez está creciendo más y más y más apartado de la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios nos enseña, solo hay un camino para llegar al Padre, el único Hijo de Dios. Solo hay un Salvador, aquel que dio su vida por ti. Y Dios es sobre la creación. En vez de adorar a la creación, adora al Creador. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios se revela a nosotros, el creador del universo, el creador de los átomos, de las constelaciones, de las galaxias, de las células, de las moléculas, el creador de los animales, el creador de los bosques, el creador de las playas, el creador del ser humano, el creador de la energía, el creador de todo. Te ama, te ama. Y quiere que tú y yo levantemos nuestra mirada al que hizo todo. Primera de Juan capítulo 3: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para tener salvación necesitas a Cristo. Para tener perdón de tu pasado, de tus errores, de tus pecados, necesitas a Cristo. Para tener paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que está sobre las circunstancias, necesitas a Cristo. Para ser hijo de Dios, necesitas a Cristo. Si no tienes a Cristo,
Y si no crees en Jesucristo, no eres hijo de Dios. La palabra lo enseña así. Y Dios está llamándonos a cada uno de nosotros. ¿Tú has creído todo lo contrario? Esta mañana has sido confrontada o confrontado en lo que tú crees. Tú vas a tomar tu propia decisión. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino para una vida nueva, una vida eterna. Necesitas a Cristo. Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo. Este mundo cada vez va a estar peor. Este mundo cada vez se van a aprobar leyes que son abominación para Dios. Cada vez va a haber más gobernantes y cada vez va a haber más personas que van a expulsar a Dios de todos lados. Ya hemos expulsado a Dios de las escuelas. Hemos expulsado a Dios de nuestras agendas de la semana. Hemos expulsado a Dios de nuestros gobiernos, ¿no? Si algún cristiano decide meterse en la política, lo crucifican los mismos cristianos. Porque Dios, ¿cómo en el gobierno? Hemos expulsado a Dios de todos lados. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestro mundo? ¿Qué lugar tiene el creador del universo, al cual está sujeto todo? Y Él ha sido paciente, misericordioso, y extiende su misericordia para que vengamos, nos arrepintamos y reconozcamos que Él es sobre todos y sobre todo, y que todo subsiste por el poder de su voluntad. Todo el macrocosmos está en la palma de su mano, y Él es el Todopoderoso. Y Él es la única respuesta a todo, y el único lugar de refugio, y el único que da sentido a nuestras vidas. Y un día tú y yo vamos a estar delante de Él. Y todo lo que les he dicho el día de hoy, lo he dicho delante de Dios. Amigos y familia, no hay otro lugar a donde ir. Solo Él es la respuesta. Y el Creador, el Padre Precioso, envió a su único Hijo de su misma naturaleza para morir en esa cruz por todos tus pecados y darte vida eterna y resucitar de entre los muertos y darte vida. Confía en Él, descansa en Él. Ya no exaltemos a los seres humanos, exaltemos a aquel que es digno de toda alabanza. No exaltemos a líderes, exaltemos a aquel que es digno de toda la gloria y poder, porque murió por nosotros y resucitó entre los muertos. Y tenemos que darnos cuenta que todo el problema que vivimos como sociedad es precisamente porque hemos rechazado lo que Dios enseña y hemos abrazado lo que otros seres humanos han enseñado, han inventado. Confía en Dios. No vas a encontrar propósito para tu vida ni para la vida de tus hijos. No vas a encontrar fortaleza ni esperanza en otro lugar que no sea en el Creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que dio su vida por ti en esa cruz y que prefirió morir por ti a vivir sin ti, y que dijo en Juan capítulo 14: crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Cree, cree, cree. Vamos a orar. Ahí en tu lugar dile: Señor Jesús, muéstrate en mi vida. Yo creo en ti, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Límpiame de mi pasado.
transforma mi mente y mi corazón. Quiero seguirte, quiero conocerte, quiero obedecerte. Gracias te doy, Jesús, por haber descendido del cielo y haberte hecho hombre y morir en esa cruz como el Cordero de Dios que quita todo mi pecado. Y sé que moriste en esa cruz para perdón de mis pecados, pagando toda mi culpa en esa cruz, pero que resucitaste al tercer día y que de nuevo vendrás con gloria para juzgar a vivos y muertos, y que tu reino no tendrá fin. Señor, ayúdame a conocerte cada día más y más. Hoy decido caminar contigo. Y gracias, Jesús, por darme una nueva vida en ti. Amén. Que Dios me los bendiga, familia preciosa. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.